Armando Iannucci supone una agradabilísima sorpresa, inesperada, desde luego, que nos demuestra que el gran humor británico, a pesar de que tenga un apellido italiano, sigue vivo. Aquí tengo uno de sus libros de humor, hechos y fantasías, que es el típico libro, o el libro de su típico momento de humor de observación y de pequeños segmentos al estilo de los Monty Python. En un momento revive ese humor reflexivo de pequeños estudios sobre una cuestión, sobre un tema a los que da vueltas o circunda o gira en espiral en torno a ellos, que se opone a esa permanente huida hacia adelante de Benny Hill, que es otro tipo de humor. En un principio tiene, ya lo digo, un humor al estilo de los Monty Python. Y tiene un show que, bueno, está bien, es una de sus obras preferidas. Por cierto, este libro, no lo he dicho, esto está publicado por Penguin en 1997. Bueno, sí, por Penguin, después de haber sido publicado en Michael Joseph, también en 1997. Él tiene al principio ese humor de estudio sobre las pequeñas cosas, que casi tendría más sentido ante un micrófono que en pequeñas secuencias, en pequeñas historias. Al principio es lo que hace también, perpetúa ese humor al estilo de Rowan Atkinson, de parodia de las noticias. También tiene un telediario, un noticiario paródico, pero desde luego donde llega el humor de Armando Iannucci a su máxima y mejor expresión es en la sátira política al estilo de Yes Minister y Yes Prime Minister, que logra continuar de manera absolutamente digna y creíble. Armando Iannucci es el sucesor de Sir Anthony Jay, es el sucesor de la gran comedia satírica política británica que es Yes Minister. Y configuran estas obras de sátira política una verdadera historia internacional, no solo británica, una verdadera historia política contemporánea comparable a la de Berlanga. Berlanga tiene como sus dramas históricos shakespearianos que permiten seguir la historia de Escocia y de Inglaterra y de Escocia, y pueden verse en orden cronológico, empezando por la vaquilla, empezando por la Guerra Civil, y de igual, aunque no es el orden en el que están hechas, pues de igual manera. Bueno, claro, podemos irnos, a Novia a la vida, sí, podemos irnos a las comedias en las que aparece satirizado el momento, Novia a la vista, y aparece satirizado el momento de la política internacional de la Primera Guerra Mundial, la desaparición de los imperios, que luego veremos en otras muchas películas, como Pierna creciente de falda menguante, con un guión de Antonio Mingote. Sí, podemos empezar desde antes. En cuanto a la historia, bueno, y también hay una historia política que puede leerse en la misma clave shakespeariana en Jiří Menzel. En Jiří Menzel tenemos también la historia de Checoslovaquia, desde el Imperio Austrohúngaro, ciertamente, desde el Imperio Austrohúngaro hasta, yo diría que hasta, claro, la contemporaneidad. Pues igualmente podemos leer en clave cronológica, aunque no siguiendo el orden en el que dirigió o creó estas obras, podemos leer la obra de Iannucci en clave cronológica, empezando, por supuesto, por la muerte de Stalin, que no es ni mucho menos su primera obra, desde luego, es una de las más recientes, pero es también la primera obra de Iannucci que yo vi. Así que digamos que si está bien para mí que el descubrimiento sea a través de la muerte de Stalin, pues puede estar bien
para muchos otros. Entiendo, vamos, no me considero un patrón ni un modelo ni nada parecido, pero yo descubrí a Iannucci con La muerte de Stalin, que era una película que tenía muchas ganas de ver y que no me defraudó en absoluto, y que desde luego toma, por gracia de la sátira, unas licencias que quizás son, no, son absolutamente innecesarias, desde luego son absolutamente innecesarias, y me refiero, es que en realidad casi todas las licencias se toman en torno y con la excusa y a propósito de la figura del mariscal Zhukov. Dos licencias, y además dos licencias contradictorias y paradójicas. En primer lugar, no le pusieron tantas medallas como tenía, es algo de lo que me estoy acordando o que estoy viendo pues, desde el propio cartel. Zhukov tenía muchísimas más medallas, tenía muchas más medallas, pero eso les pareció, no lo sé, inverosímil. Y sin embargo, le añadieron algo que no tenía, que era una cicatriz, para darle más aspecto de héroe de guerra. No lo sé, en una situación en la que estamos haciendo burla de un momento histórico, de unos personajes históricos reales, creo que lo más efectivo es contar las cosas como son. Y claro, quizá el exceso de medallas podría hacer ver que este tío es un jeta, en tanto que la cicatriz da imagen de bravura, pero por otro lado, yendo al momento histórico, puede ser igualmente peligroso, porque en el otro bando los nazis todos tenían cicatrices y no eran cicatrices de combate, eran cicatrices como las del bailarín Sergei Palunin, eran cicatrices para fardar, para presumir. La mayoría de ellas estaban hechas en duelos estudiantiles, al estilo del estudiante de Praga, y en muchas ocasiones incluso buscaban no solo que les cruzaran la espada que les cruzaran la cara con la hoja, sino buscaban que se les infectara, y algunos se ponían una crin de caballo en la herida para que la cicatriz, claro, para que la carne abultara, y ellos querían cicatrices para presumir. O sea que el tener una cicatriz en realidad no necesariamente, bueno, claro, en el bando ruso pues puede tener otro significado desde luego que el que tiene en el bando nazi, donde ya sabemos que la mayoría de las cicatrices son de pega, son de un duelo estudiantil, que han buscado tenerla. De hecho fue una moda. La cicatriz de Zhukov es absolutamente innecesaria. Lo de quitarle medallas para que sea más, pues, es absolutamente innecesario. Es como cuando Alex de la Iglesia dice, no, es que no he puesto todo lo que hacían en Perdita Durango, no he puesto todo lo que hacían estos criminales, porque si yo pongo a alguien con una columna vertebral a modo de corbata, pues si es una vamos a ver, si usted es un director fantástico, pues no pasa nada porque ponga algo real inverosímil. Bueno, pues esta es la única pega que le pongo a la película, la cicatriz de Zhukov, y que tenga menos medallas, porque por lo demás, en las cosas históricas que no se saben, esta película es mucho más fiable que el ABC. Ya sabemos que el director de ABC, el hijo de don Torcuato Luca de Tena, Juan Ignacio Luca de Tena, fue destituido por Franco porque publicó en su diario que Bieria estaba vivo y estaba en España. Porque el famoso traductor del húngaro Reves, el traductor de casi todas las obras que se tradujeron en España del húngaro, Reves, pues le dijo que había oído un rumor en ese sentido de que Bieria estaba en España, y bueno, y Juan Ignacio Luca de Tena lo publicó en el ABC. Estos son fake news, como dicen ahora los gobiernos que quieren controlar los medios, como Franco, en toda regla, que bien, vamos a ver, que es inmoral publicar noticias falsas, pero el Estado no debería intervenir. Aunque claro, desde luego, a un Estado totalitario, eso de Bieria está en España, lo pone en un conflicto diplomático
tremendo, innecesario y no buscado, desde luego, teniendo en cuenta que además la Unión Soviética acabó reconociendo al régimen de Franco. El único que no lo reconoció fue el México de Lázaro Cárdenas, pero la Rusia de Stalin estaba hasta donde, vamos, en bastantes buenas relaciones con España de Franco, y ahora viene aquí el director del diario más importante, del diario de derechas más importante, y otros no hay, no hay otros diarios que no sean de derechas, a decir que Beria está en España. Bueno, aquí también se supone un fin para Beria, que no es canónico, que no es seguro, que no es, pero es más creíble que el de Beria está en España. Me parece una auténtica joya de la sátira política, y desde luego envío a todo el mundo de cabeza a ver esta película, como enviaré a todo el mundo, es un anuncio, enviaré a todo el mundo de cabeza a ver, bueno, quien vea desde luego las películas en orden cronológico sabrá que la película de Luis García Berlanga que recomiendo es La Vaquilla, precisamente porque empieza ese ciclo histórico, a no ser que contemos No vio a la vista, pero da igual porque es una película en blanco y negro, y aquí seleccionamos preeminentemente películas en color, aunque cuando un director no tenga más que películas en blanco y negro, escogeremos una película en blanco y negro, pero como va dirigido a los estudiantes, a los que se quieran iniciar, a los que están dando los primeros pasos, pues, en fin, películas en color. Y desde luego el primer paso para Armando Iannucci sería La muerte de Stalin, y luego volveríamos en este orden cronológico a obras mucho más antiguas. Esto además incluso necesitaría, The Thick of It, necesitaría nota porque alude a algo muy preciso de la política británica. Bueno, digamos que esta sería la gran serie de la película, de la política británica, continuadora de Yes Minister, aunque en un estrato mucho menor. Luego tendríamos la obvia continuación, la evidente y buscada continuación de Doctor Strangelove, In the Loop, con un actor, por cierto, muy querido por el público, que es James Gandolfini, por el público americano, y un actor muy querido por el público británico. Y luego, bueno, en realidad no, la estrella absoluta es James Gandolfini. In the Loop, que, como digo, pues nos lleva a la Guerra Fría. Quizá el orden, el orden sería el inverso. Habría que empezar es que claro, me he ido a su etapa americana. No, hagámoslo bien. La Guerra Fría, la política británica contemporánea, y luego este absoluto descubrimiento. La serie está en HBO, pero los DVDs contienen escenas eliminadas, audio comentario, y al ser una serie que ya está concluida, que ya está completa, pues no me he resistido al verla más barata en alemán, aunque viene en inglés, con subtítulos en inglés también. No me he resistido a hacerme con la colección completa, con la serie completa de VIP, vicepresidenta, que es... Hay otra película muy buena sobre la figura del vicepresidente, sobre un vicepresidente en concreto, Vice, jugando, claro, porque Vice es también vicio, y esta es el hipocorístico de vicepresidente también. Pero bueno, ahí hay un doble sentido. Vice es una película, desde luego, es de las mejores de Christian Bale. Podrían haber contratado a alguien que se pareciera a la figura satirizada y parodiada, aunque al final queda bastante bien. Pero no, en Hollywood prefieren siempre que Christian Bale engorde o adelgace, antes que contratar a un actor que se parezca al personaje. Siempre prefieren que dentro esté Christian Bale. Pero sí, no quiero desmerecer los méritos de Vice, pero VIP es un monumento, es una obra verdaderamente colosal, y por cierto que juegan con lo monumental. Tiene además, claro, también la quería por su colección de portadas, de interesantísimos carteles, que ya en esta sesión, la tercera, sí, no lo pone con número, ya empieza a hacer juegos y montajes decididamente artísticos, imitando a Washington, y aquí ocupando el lugar de Lincoln,
ya digo, es una serie verdaderamente monumental, colosal, que puede pasar inadvertida en el catálogo de HBO porque tiene un cartel que recuerda a esta famosísima foto de la Gran Depresión, esa madre con su hijo. Y es difícil incluso reconocer a Julia Louis-Dreyfus, que por cierto aquí sale, claro, imitando a Obama. Aquí tenemos la parodia de Iwo Jima. Y aquí la imagen, esto ya no es edición alemana, esto ya es edición estadounidense, hace falta un DVD internacional. Esta es la imagen que el catálogo de HBO tiene para presentar VIP, y es desde luego, claro, bastante confusa, porque yo diría que el pelo de... No, sí, es más o menos liso, pero no tan liso. Es difícil reconocer a Julia Louis-Dreyfus aquí. Bueno, supongo, no sé cómo lo pronuncia ella, si Dreyfus o Dreyfus. Creo que Dreyfus, sin más. A pesar de que lo he oído en inglés muchas veces, por ejemplo, por el homenaje, cuando le dieron la medalla del humor presidencial o algo así, que es una medalla un poco devaluada, porque, bueno, no digo porque se la hayan dado a Bill Cosby, sino porque se la han dado, pues, yo que sé, a Carol Burnett. Es una medalla así como del humor inclusivo, que está bien dárselo a negros y mujeres más allá de... Pero bueno, en el caso de Julia Louis-Dreyfus está muy bien dado. Bueno, y Larry David hizo una videollamada, es bastante... No, desde luego es una figura preeminente y prominente del humor, es una verdadera figura también monumental, colosal y genial. Pero claro, quizá, ya lo digo, el cartel, estando acostumbrados como estamos a esas series dramáticas lentísimas de HBO, quizá este cartel no sea el más adecuado, el que más induce a conocer lo que hay dentro, que es, desde luego, ahora que digo que las series de HBO son lentísimas, puede que sea la serie más veloz, más rápida, más taquifémica de todo el catálogo de la HBO, una serie que necesitaría de notas, que muchas veces yo tengo que pararla y volver a escuchar una referencia o tres referencias en la misma frase. Es una serie muy rica, plena, por eso quizá muy difícil de seguir, y quien tenga dificultades, claro, en HBO yo la he visto en español, la he visto subtitulada al inglés, la he visto en inglés, pero quien solo la viera en inglés, por ejemplo, y no fuera hablante nativo del idioma, incluso siéndolo, quizá no le vería la gracia, porque encontraría un montón de tíos hablando entre ellos en escenarios que van siendo progresivamente más ricos, pero que es gente hablando. Entonces a quien le falte el idioma o los conocimienlos sobre actualidad, por cierto que se perdería mucho, pero es que también se perderá quien siga solo el doblaje, que yo lo veo porque me parecen actores magníficos. A veces en la traducción hay aciertos notables, pero a veces también hay cosas inexplicables, como las había en el doblaje de Seinfeld, cuando Seinfeld decía Stalin y en el doblaje decían Hitler. Cambiaban a Hitler por Stalin, no sé, como pensando que en España sería un dictador más conocido, o que en España habría gente que se enfadaría si hablaran de Stalin como paradigma del dictador. Y en este caso hay muchos cambios extraños, muchos cambios supuestamente para que los españoles lo entiendan, pero hay un caso en el que yo entiendo que no puede deberse sino a una extraña censura, cuando la vicepresidenta, cuando la protagonista dice que va a donar una cantidad a una universidad cristiana, entendemos que protestante, una universidad presbiteriana o presbiluterana, una cantidad suficiente como para que se puedan comprar una estatua de Jesús follándose a un triceratops. Y en la edición
castellana, en el doblaje castellano, dice una estatua de alguien follándose a un triceratops. No, a un triceratops. No entiendo por qué. No entiendo por qué ser recatado o mojigato en una serie en la que, bueno, una serie que de alguna manera está anunciada en la de Larry David, en Curb Your Enthusiasm, cuando sale Julia Louis-Dreyfus diciendo que después de Seinfeld le gustaría entrar en la HBO y decir muchos tacos, una serie en la que pudiera decir muchas palabrotas. Bueno, desde luego esta serie es VIP, no pueden decir más tacos por minuto y no pueden hacer más referencias y hacer más chistes políticos o no, costumbristas también, por minuto. Y bueno, ya lo digo, que a veces el doblaje desluce ese frenesí humorístico y esa parresía que caracteriza plenamente a esta serie y al humor último, al humor político de Iannucci, que es, ya lo digo, a pesar de que él esté muy orgulloso de esta primera fase, de este primer tipo de humor, creo que ha encontrado plenamente su medio en la sátira política y ya lo digo, merece la pena verse. No, es al revés. Merece la pena. Sí, ha sonado una parte trastabillada, porque claro, lo he comprado de segunda mano. Merece la pena verse toda su obra histórico-política, digamos, que concluye con VIP. Muchos, en fin, quienes se decidan y quienes tengan HBO, pues que se lancen a ver VIP, no se van a arrepentir. Tiene esta descripción de la política británica de medio pelo, The Thick of It, que por cierto, esta edición es la más completa, que incluye, los especiales, las 4 temporadas más los especiales. Esta es la edición que yo recomendaría. Tiene, ya lo digo, esta imitación de Yes Minister y esta imitación de Doctor Strangelove, y esto que yo diría que no es imitación directa de nada, es una obra muy original y es una excelente idea el recurrir a la descripción habitual en la política contemporánea para explicar un momento histórico que nada se diferencia. De hecho, quién sabe si en el futuro Iannucci no hará una película sobre las intrigas de la corte de la Sublime Puerta, intrigas en la corte de Valaquia, intrigas en otros tiempos, incluso en la antigua Roma, porque desde luego tiene la capacidad de observación, la destreza y el ingenio suficiente para hacerlo.